Amigos de Costa Noroeste Televisión, sean muy bienvenidos a Café de Levante. Bueno, un Café de Levante que despide su última temporada de cara a este estío sanluqueño. Ha sido un año cargado de muy buenas experiencias y muy buenos amigos y sobre todo grandes temas sobre nuestra mesa. Y bueno, de cara a esta temporada lo que toca es descansar, oxigenarse y respirar un poco para la nueva temporada. Entonces nosotros, como hemos hecho en otros años, vamos a recordar un poco, ¿no?, a los invitados y a los temas que se han tratado en esta última temporada. En este primer bloque vamos a recordar a Elizabeth López García. Hablaremos y recordaremos a Pilar Baker. Hablaremos también con Francisco Juste Briós. Pues 2017 ha sido un año bastante duro porque abrimos la segunda tienda nuestra en Rota y ha sido todo un reto ponerla en marcha, organizarnos con la de San Lucas, Rota y, como tú dices, no se sabe por dónde va a salir esta aventura y retamos ahora también al 2018. Pero qué bonito es, ¿verdad, Elizabeth, levantarte por la mañana y exactamente tirarle al tiempo, ¿no? Dos haces encima de la mesa y decir, bueno, yo estoy aquí para hacer cosas, ¿no? Y no... Eso sí es verdad. Yo soy una persona que siempre tengo muchas inquietudes, que no me achico tampoco ante nada y digo, bueno, ¿y por qué no intentarlo? Ya, el no siempre ya lo tengo. Y nada, aquí estamos intentándolo. El hecho de ayudar a mejorar la salud de los demás es algo que realmente me apasiona, porque podemos tener más dinero o no, podemos tener coches, podemos tener pareja o no, trabajo o no, pero la salud, realmente, si no tenemos salud, no tenemos nada. En realidad la salud es el bien más preciado, la riqueza más preciada que todos poseemos. Y parece mentira que para muchas personas al final termina siendo lo que menos importancia le da hasta que les falla la salud. Hasta que les falla, eso suele pasar mucho, que no nos cuidamos, no nos echamos mucha cuenta de alguien que tenemos al lado, que se encuentra mal, pero cuando le vemos los pies al lobo, como se suele decir, ahí sí ya reaccionamos. Claro, porque tenías bastante claro, ¿no, Elizabeth, de que tú ibas a emprender tu carrera, ¿no?, por el rama de la farmacología o la salud, ¿no? Siempre lo he tenido claro, es vocacional. Bueno, nosotros ¿cómo entendemos en este caso? Porque sí es verdad que eres propietaria de algunas farmacias de herbolistería, ¿no? Bueno, herbolario. Son herbolarios. Herbolario. Y en este caso, ¿qué entendemos como farmacéutica de herbolario? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu cometido? Pues, y que se diferencia un poco de lo que conocemos, ¿no? Pues yo me considero una farmacéutica de herbolario porque en nuestra empresa se lleva a cabo una labor sanitaria profesional, es decir, como si fuese una oficina de farmacia, pero con todos complementos alimenticios naturales, no se necesitan recetas. Entonces, de todas maneras, muchas personas se creen que las plantas naturales no tienen efectos secundarios o no tienen interacción con los medicamentos que toman. Por ejemplo, si viene una persona polimedicada a nuestra tienda, nosotros somos los responsables de asesorar a ese paciente de la planta que le viene mejor o el complemento natural que le viene mejor o no, si viene a por un complemento para su patología, ¿no? Entonces, muchas veces hemos detectado que las personas se automedican y hemos derivado al médico para que corrijan esas pautas, porque hay gente que se toma un medicamento y luego se toma uno natural creyendo que no tiene contraindicaciones. Exactamente, y realmente interaccionan entre ellos. Entonces esa es nuestra labor. Como primera instancia a un medicamento químico, tenemos que probar con terapias naturales, claro, porque existen extractos naturales realmente de valeriana, de pasiflora, que funcionan prácticamente parecidos a un psicotropo, o existen terapias alternativas como las flores de Bach y la acupuntura, que equilibran el estado emocional y anima, o sea que pueden tratar un estado depresivo. Entonces, que ya la terapia natural no te funciona,
pues vamos a la química. Pero vamos a probar primero con lo natural, porque a lo mejor, imagínate que yo estoy nerviosa porque tengo un examen esta semana. Sí, ya, que no podemos descontextualizar exactamente unos nervios, pues quizás con uno. A mí, por ejemplo, yo muchas veces que llego a casa un poco ajetreado, a mí la Dostila es mano de santo, ¿eh? Claro, pero muchas personas no se toman Dostila, se toman un Lezatin. Claro. Entonces, los ansiolíticos son uno de los medicamentos que más se venden en farmacia. Porque, Elizabeth, hablante, siguiendo en esa gama de grises, ¿no? Sí. ¿Cuál crees tú que es el punto exacto entre la combinación de ambas medicinas? El punto exacto es mirar en primera instancia por la salud del paciente antes que el beneficio económico, ¿vale? Porque tanto por un lado como por el otro. Por el lado de que vas al médico, interesa más prescribir un medicamento, o vas a un herbolario y me interesa vender un producto. Yo si considero que tú necesitas un medicamento químico, te voy a derivar al médico, aunque en ese momento no gane dinero. Yo lo gano en honestidad. Claro. Y en clientela, cuando se demuestra esa honestidad, pero es interesante. Yo siempre he pensado que la gente que trabaja, en este caso en la farmacia, o que trabajan en un hospital, incluso antes de recetar, deberían de tener esa función como psicólogo, porque yo creo que a la hora de hablar con el paciente se descubren muchas cosas. Si esa persona ya de por sí es una persona que se toma muy a la tremenda cualquier pequeño problema que le viene en la vida, entonces a lo mejor te cuenta de que lleva tres días sin dormir y te lo pone todo muy negro, entonces es muy fácil quizás recetar, pero a la hora de escucharlo dice, bueno, pero vamos a intentar cambiar algunas pautas, no cree que no es necesario, que tal, y se puede quizás mejor solucionar otros problemas, quizás escuchando al paciente, ¿no? A veces preguntando un poquito más y perdiendo un poquito más de tiempo, que es lo que este es el problema, que es lo que no tenemos, pues indagamos un poquito más, y lo mismo no necesita la mujer ni un Lezatin ni una valeriana, necesita un tiempo para que la escuche. Sí. Y se desahogue y se relaje. Parece tan sencillo y lo más fácil que hablar, ¿no? Tener una conversación y que alguien te mire y no tenga ese móvil al lado y te escuche, pero vamos abocados a... Espero que me equivoque, Eli, pero vamos bastante abocados a que hasta una simple conversación sea algo que lo echaremos en algún momento en falta. Esperemos que no. Esperemos que no. Que es una representación, evidentemente, de tu sentimiento y de tu manera de expresar el arte. Pilar, ¿cómo fueron tus comienzos en el sentido? Has viajado, has libado de todas esas experiencias y lo vuelcas en la pintura. ¿Cómo fueron esos comienzos en el mundo de la pintura? Pues bien, yo creo que fueron muy fáciles. Además empecé con mucha suerte porque, claro, al tener ser alumna de un catedrático de una universidad, mi primera exposición, imagínate que fue en la universidad. Eso fue, claro, y por todo lo alto, y por todo lo alto, porque aquella exposición era Dos Culturas, se llamaba Dos Culturas, y entonces estábamos la cultura latina de nuestro grupo, porque era una asociación que se llamaba Asociación Hispánico-Tailandesa, Cultural Hispánico-Tailandesa, y entonces eran dos culturas y teníamos pintores, un escultor, pintor tailandés, y luego éramos una boliviana y yo. Y se llamaba Encuentro Cultural, se llamaba esa exposición. Y eso fue por todo lo alto, porque vinieron todos los embajadores, embajador de España, el de Argentina, el rector de la universidad. Bueno, por eso te digo que yo ya empecé, con mucha suerte, empecé casi
No, no me puedo quejar de eso, la verdad es que no. Yo no puedo decir que empecé de ahí, no, empecé muy bien. Y hablando, es un proyecto colectivo el que me has estado comentando, pero a título personal yo creo que Asia en mi corazón fue, yo creo que fue un punto, ¿no?, de inflexión, sí, o un punto aparte en tu pintura, ¿no? No, la primera era Memorias de Asia. Memorias de Asia. Yo te hablo de la que conocí yo, esa era, sí, la que hiciste Asia aquí en sigue San en Lucas. Mi corazón, Asia sigue en mi corazón. Que, bueno, yo creo que fue un proyecto muy bonito. Sigue en mi corazón. Sigue, bueno, pues lo que pasa es que he dicho que ya no voy a pintar más Asia. Sí, bueno, de Asia vimos la galería. Cuéntanos un poquito qué significó ese proyecto y bueno, en qué estaba influenciada esa pintura. Bueno, lógicamente mis vivencias, de todo lo que yo había visto en Asia. Y como verás, a mí me gusta mucho pintar la mujer, porque la mujer siempre lleva vestidos muy coloristas. Claro, el hombre no. Bueno, en algunos países como Indonesia, los hombres llevan los sarongs, que llevan como faldas de colores, y las chaquetas así más. O en Filipinas, que te llevan el hombre la chaqueta esta de piña, de fibra de piña, que es muy... Pero la mujer siempre, el traje de la mujer es como muy... Y pinté mucho la mujer, luego pinté las mujeres jirafas, las de... El norte de Tailandia es impresionante, las mujeres jirafa con... O las tribus de las montañas. Hay un cuadro muy bonito, yo recuerdo perfectamente tu exposición y recuerdo el cuadro de, creo que eran dos vietnamitas, ¿no?, con el traje típico, con el sombrero, iban en bici, ¿no? Ah, la de la bici, sí. Creo que es un cuadro muy, muy bonito y muy emotivo. Regalo de bodas de Priscila, tu amiga Priscila Lozano. Sí, sí, ese ha sido su regalo de bodas. Sí, era el cuadro que a todo el mundo le gustaba y ella estaba muy, le encantaba, y entonces se casó recientemente, sí, y ese fue mi regalo de bodas. ¿Vuelves a repetir cuadros, Pilar? No suelo repetirlo. Ni a título, o sea, ni a petición personal, tienes un book y alguien te pide el mismo cuadro. Normalmente yo es que soy muy indisciplinada, yo pinto lo que quiero. ¿Y cuando quieres? Algunas veces alguien me dice, oye, un amigo que va con el caballo y va, como la garrocha esta, tumbando los toros, o yo es que no soy muy taurina, la verdad. Y le encanta y me dijo, oye, píntame. Oye, he empezado ese cuadro y no lo he terminado todavía. Y tengo el cuadro del caballo y a mi amigo Vicente subido en el caballo y todavía no lo he terminado. Y digo, alguna vez lo terminaré. Bueno, yo creo que los momentos de inspiración y esas cosas al final no normalmente es como te digan, pinta esto, es como que yo pinto lo que quiero, claro, cuando quiero. Evidentemente una parte de la pintura, una parte de tu pintura es el color, lo hemos visto en tus exposiciones, lo podemos ver en tu manera, ¿no?, de ver el arte, pero yo también lo catalogo mucho por lo que me has dicho, ¿no?, el contacto con la gente, con la música, con los olores, con la estética de todo lo que te rodea, es el humanismo. Es una pintura, yo creo que a base del color es una pintura muy humanista, ¿no? Yo creo que necesitas ese contacto, ¿verdad?, con el ser humano, ¿no?, con la naturaleza para poder crear. Hay gente que necesita, como bien dices, encerrarse, ¿no?, y desfogar ciertos sentimientos en la pintura, pero parece que tú necesitas más esa ventana abierta, ¿no? Yo pintaba ahí porque, bueno, esa circunstancia, ¿no? Hoy no, hoy me meto en el estudio y pinto en el estudio, estoy yo sola, eso sí, siempre con la música. Yo tengo que tener música. Sin música no puedo vivir, la música es parte de mi vida, ¿no? Pero cuando pintaban Van Gogh, los niños jugaban alrededor, a mí no me molestaban, no soy de estas personas que tiene que estar silencio, que tiene un momento metódico y... No, para nada. ¿Fuiste creativa desde pequeña, Pilar? Lo que fui un bicho malo, decía mi mamá.
No, mi abuela siempre me decía, Pilar, no sé si está bien que lo diga, me decía, Pilar, eres un culo inquieto que nunca se queda quieto. Era tremenda, era un torbellino, siempre lo he sido. Muy activa, no hiperactiva, pero muy activa, y con mucha vitalidad y mucha energía. Siempre, siempre. Hemos hablado de esa referencia pictórica, en este caso con Vietnam, con Tailandia, con Asia, pero por ejemplo cuando tocamos ante el tema de África, que me quedé en el tintero y me quedé con las ganas de preguntarte, ¿hay algo de tendencia pictórica en África? Es que yo no lo vi, tampoco me dio mucho, es que no sé, te hablo hace tanto tiempo, tampoco estuve ahí como 6 meses, no llegamos ni siquiera a instalarnos bien, porque en aquel tiempo ocurrió algo, un tema político ahí en Nigeria, y tuvimos que salir casi por piernas, casi. Copeteados. Casi. Y claro. Entonces no me dio tiempo. Se suponía que íbamos a estar 2 años allí, porque fuimos para 2 años. Y luego el proyecto se fue a pique, y aparte de que en aquella época yo vi cosas allí, de verdad, que no se me han borrado en Nigeria, de mi cabeza, ¿eh? Claro. Sí, porque en aquella época, Nigeria tuvo, con el boom del petróleo, el país evolucionó muchísimo, y entonces empezaron a importar mucha mano de obra de otros países. Sí, mano de obra esclava, ¿no? Sí, no, limítrofes de los países. Y llegó un momento que ya, ya no había evidentemente para todos, y no había tanto trabajo para todos, y entonces en aquel tiempo ellos decidieron que todos tenían que salir todos del país. La mayoría eran ilegales. Claro. Y nada, con el ejército en la calle, si no sales dentro de 24 horas. Y yo vi cosas, veía coches, camiones llenos hasta arriba, con niños, con las gallinas, intentando salir del país. En el aeropuerto era una cosa impresionante. Esos los afortunados que podían salir y en el puerto los barcos hasta arriba, la gente subiéndose casi. Esa fue una escena escenas dramáticas, sí, que marcan de por vida a una persona, que evidentemente. a mí me dejó así. Por eso yo no tengo buen recuerdo de ese país, quizás porque no fue un momento, claro, de los más que quizás el país sea, no lo sé, porque yo no he vuelto. Hablo de 35 años, entonces yo no he vuelto allí, no sé cómo estar ahora, pero a mí me marcó mucho. Y cuando salimos de allí, nosotros paramos en Canarias, la primera cosa, y yo como el Papa, besando el suelo. Claro. Porque tan feliz de haber salido. Claro. Porque imagino, Paco, que una figura importante, evidentemente, un referente en tu vida y en tu día a día, tu padre, tu abuelo, ese apellido Yuste, instaurado en la industrialización de Sanlúcar. ¿Qué recuerdas de esa infancia? ¿Qué recuerdas de tu infancia y qué recuerdas de la Sanlúcar de aquellos tiempos? Pues la verdad es que esa infancia la añoro. Esa infancia, muchas veces yo lo digo, pero hay muchas veces que sueño con esa infancia. Sueño con ese ultramarino que tenía mi padre allí en la calle San Juan. Oye, y sueño cosas que yo ahora mismo digo, ¿cómo he soñado esto si yo ya de esto es que no me acuerdo? Sueño las cosas tal cual estaba, el cajón del azúcar, el cajón de la zoza, el trigo. Sueño las cosas tal cual estaba. La verdad es que yo añoro mucho mi infancia. Será porque
yo siempre lo he disfrutado con lo que he tenido. Claro, si has tenido una infancia bonita. Una infancia bonita, una infancia con mucho trabajo, pero muy bonita. Y la verdad, de mi padre, pues guardo pues todos los recuerdos que puede tener de un padre como era mi padre, un padre con muchos hijos, 9 hijos, y yo el mayor, aunque a veces se perdía alguna cosa por allí y decía el mayor y el peor, ¡pum! Pero la verdad es que yo guardo muy buenos recuerdos, y de mi abuelo más. Mi abuelo era, yo era uno de los nietos que vivía allí en la calle San Juan, vivía con él, y a mí era el que más a mano me traía, ¿no? Y yo creo que disfrutamos mucho yo de mi abuelo y mi abuelo de mí. Yo recuerdo esos viajes, el primer viaje que yo hice en tren, que lo hicimos a Cádiz, a ver Cádiz. Yo tendría 8 o 9 añillos, no tendría más. Y me llevó a Cádiz a ver la plaza de Cádiz, a ver aquel puerto, a ver... La verdad es que lo recuerdo yo bastante, y yo de mi abuelo lo quería muchísimo, lo quería muchísimo. Es increíble, Paco, como el hombre se agarra a sus recuerdos, ¿verdad? Y por más años que pase, parece que es como un pequeño cajoncito que abrimos de vez en cuando para asomarnos a una ventana que ya no está y que añoramos, ¿no? La verdad es que el hombre sin recuerdo no es nada, el hombre es recuerdo, aunque es más presente, y con el recuerdo y el presente pues hacemos el futuro, ¿no? Ese futuro que todos añoramos. Pero la realidad es que el recuerdo es lo principal de una persona, y estos recuerdos son buenos, como en mi caso, ¿no? Que sí, muy trabajado, mucho, pero la verdad es que yo, como he dicho antes, lo añoro, ¿no? Esa fábrica de gaseosas que teníamos allí, ese ultramarino, esa tiendecita, tú que has hablado antes de las tiendas abiertas, me estaba recordando de la tiendecita que teníamos detrás del ultramarino, porque todo ultramarino tenía, toda tienda de comestible tenía su tiendecita por detrás, donde en aquella época pues vendíamos manzanilla, pero también vendíamos allí, era muy famoso el bar de Peña que vendíamos nosotros allí. Ese bar de Peña, que se vendía allá por el mes de mayo, por ahí, mayo, junio, empezaba a vender. Y después, cuando terminaba el verano, se cogía la garrafa, se le ponía un tapón, se ponía boca abajo, y ya hasta abril o mayo otra vez. O sea, que era así. Antes no se vendía bar de Peña nada más que en verano. Bueno, bar de Peñas... Bar de Peña, quiero decir, Artinto... Sí, pero además con la denominación de bar de Peña, porque sí es verdad que las bodegas de Sanlúcar, y sobre todo las bodegas de Jerez, siempre han tenido en su carta al bar de Peña. Exactamente. Es algo muy simpático, pero se ha comercializado mucho. Nosotros vendíamos, ya te digo, mucho bar de Peña, y se vendía en las garrafas, en las arrobas, que la traímos de por ahí, igual que traíamos el vinagre, me acuerdo que era de Pichardo. Yo porque no puedo oler vinagre, pues era ya desde entonces, porque lo teníamos que sacar chupando el canuto ese, y la verdad a mí es que me da un asco del vinagre horroroso. Yo no puedo ni oler vinagre. ¿En tus comienzos profesionalmente? Pues mira, como he dicho antes, yo empecé allí con mi padre a los 12 años por ahí. Empecé allí con él en el ultramarino, y estuve hasta que me fui para la mili, y después cogí ya la ruta, lo que era la distribución, y esos fueron mis comienzos. El estar allí en el ultramarino, en la tienda, en la fábrica de gaseosas, en fin, no teníamos tiempo para nada, Claro. Trabajábamos sábado, domingo. Recuerdo una anécdota, aquello fue muy... Además, lo comentan algunos amigos todavía. Y es que un día, un domingo, estando trabajando allí todos los amigos, todos los fijos, y algunos amigos también, en fin, se pasó por allí don Terencio. Don Terencio era el antiguo inspector del trabajo que había aquí en Sanlúcar, familia de Gará, que vivía allí en la calle San Juan. Cuando se pasó por allí y vio allí a todos esos chiquillos allí poniendo borrillos, llenando gaseosas, mi hermano lavando las gaseosas, yo con los sifones, el otro, y dice, vamos a ver, ¿estos quiénes son? Ese es mi hijo, y ese es mi hija, y aquel es mi hijo, y el otro mi hijo. Dice, todos son hijos de usted, todos. Dice, bueno, vale, mañana me lleva usted la cartilla familiar, pero por favor, ¿no le da usted pena de tenerlo aquí trabajándolo el domingo? Y la verdad es que me acuerdo de eso, porque es que nosotros trabajábamos todos los días y era algo normal. Era algo cotidiano. Cotidiano, la verdad es que yo recuerdo el tema de la mili, por ejemplo, el día que me fui a la mili, le tuve que pedir permiso a mi padre
oye, dame permiso que he quedado con los amigos que nos vamos mañana y hemos quedado ahí entonces se llamaba otra cosa, no era Levante Claro, pero era Levante Claro. Y hemos quedado allí para quedar para mañana. Y dame permiso, son las 6 de la tarde y he quedado allí, que me tengo que ir. Oye, que no me dejaba irme. Claro. Y entonces, lo que recuerdo de la mili, para mí la mili fue unas vacaciones. Cago en nieto, la gente hablando de la mili tan malamente, y para mí fue unas vacaciones. Claro. Y mi arma, y esto es lo mejor del mundo. No había salido en ese momento de San Lucas, ¿no? No había salido para nada de San Lucas, trabajando desde por la mañana hasta por la noche, y otra vez al otro día, y otra vez, y el sábado, y el domingo, para mí era unas vacaciones. Yo llegué allí y encima me daba la cosa de que hasta cobraba dinero, porque llegué a hacer muchas cocinas y las cocinas parece que me pagaban en aquellos tiempos 300 pesetas por hacer una cocina. Coño, que hice dinero y todo en la mili. Para mí la mili unas vacaciones. Y yo les lo digo a mis hijos, hacía falta una mili otra vez. Hacía falta una mili para los niños estos que están debajo del ala de la madre, que están... Y para los ninis. Sí, los ninis. Entonces salió esa bodeguita y me la ofrecieron a mí. Yo se lo dije a Barbadillo. Pues claro, que había la cosa de que viniera alguien, como estaba buscando gente de Jerez por aquí, bodega y demás, y digo, esto va a ser un guantazo de mano que te van a dar. Claro. Tú que te pongan ahí enfrente de una bodega, que nosotros no estamos... Total, que como estas cosas que siempre pasan, yo no me acuerdo cuánto me pidieron allí en aquel momento, pero me parece que fueron 160 o 150 millones de pesetas. Y yo, por quitármelo de encima, como siempre, le dije 90. Pero como a los pocos días vinieron y me dijeron que sí, casi un día, 90 millones. ¿Ahora dónde busco yo 90 millones? Y así compré yo la bodega esa. Costó 90 millones. O sea, en aquella época. Claro. En este segundo bloque recordaremos a Paco Madame. Recordaremos también ese especial que hicimos cuando cumplimos los 100 programas de Café de Levante en una mesa redonda muy interesante. Y hablaremos también y recordaremos la conferencia que mi humilde persona dio en el ilustrísimo Ateneo de Sevilla. Secuelas, es verdad, ¿no? Yo creo que aquellos 70, esos 80, la gente... Aún no pensábamos en las tragedias, en que no íbamos a quedar sin nada. Nadie pensaba eso. Pensaba en trabajar, en ahorrar, en ser alguien en la vida, pero no en lo que luego... Y luego cuando se ha visto esta catástrofe de tantas personas que se han llevado no el patrimonio, porque nadie ha podido coger el castillo, ni se pueden llevar la Giralda de Sevilla, pero tanto dinero y tanto, que ahora, si agravamos al pequeño comerciante, es lo que me deja huella cuando pienso en el pasado, que no existía ese miedo. Claro. ¿Sabes, Rafa? Y también veo, Paco, que... Creo que ha sido tu pregunta, ¿no? Sí, bueno, era una parte de la pregunta, porque yo también quería conocer un poco cómo era esa sociedad sanluqueña de los 70. Era una sociedad, evidentemente, que salía o empezaban a salir, ¿no?, de los años del franquismo, le coge esa, digamos, esa evolución que hay en el comercio y en la sociabilidad de los años 60, 70, y en ese momento llegas tú, llega Francisco Pérez, cosmopolita, viajero, trotamundo, si me lo permites, y ¿cómo es ese contraste? ¿Cómo es ese crisol de variedades que te encuentras? Yo lo que hice es que, como de hecho ponemos la peluquería en el mismo sitio, siempre, entonces era Coronel Fermín Hidalgo, hoy es Avenida del Guadalquivir, pues que me centro en mi cueva, como yo digo, mi cueva de Alí Baba. Marco mi caminito
que es un caminito para que las personas sepan llegar, y me centro en mi trabajo y en lo mío. Políticamente no entiendo, no sé nada, entonces lo que tengo es muchísima ilusión por ayudar, por ver un ayuntamiento que está en declive, que se están agotando las fiestas y que no ayuda a nadie, y es donde yo pongo todo mi granito de arena en ese momento de mi llegada. Y ya luego fue todo lo demás que te he contado. Y de los 70 para arriba hay una parte muy cruel, que ya lo he dicho muchas veces, para ciertos sectores, y cómo la sociedad se comportaba. Es una parte un poquito negra de cine de blanco y negro para cierto público. Yo creo que ese es la variedad, ¿no?, que encuentras, me imagino, o parte de esa variedad que encuentras cuando pues tú vienes de estar en Francia, vienes de estar en Suiza, claro, por países centroeuropeos. Y ya descubro que esa parte se está muriendo, claro, que ya no va teniendo cabida ese descaro que había hacia los demás, y que tú puedes hacer lo que quieras con los otros, y el poder podía todo. No, afortunadamente veo que va cambiando y siento un gran respeto por ello, y mi pueblo me acepta, me acoge, me quiere, me da, me sigue, lo tengo ahí, y entonces me hace muy feliz. De momento yo pienso que a los 2 años a lo mejor me voy, y no, me quedé. Vine con 30 a 31 y despierto con 72 en la plaza del Cabildo, viendo a las 11 de la mañana ese bonito sol que yo nunca había visto, por no dejar el comercio solo. Era un tiempo en que había que poner el negocio tú, pero algo joven, no como ahora. Ahora se puede poner cualquier negocio con cualquier nombre, teniendo dinero. Tú montas una gran peluquería con una franquicia y se puede llamar lo que sea, Pepito Suárez si quieres. Y seguro que la gente van por los precios, por el buen servicio quizás, pero no era como antes. Antes el que tenía que comenzar algo él mismo con su nombre, lo tenía que hacer algo más joven. Y esa era mi mentalidad. Puede que me hubiese confundido, yo creo que no. Bueno, pero era lo que se vivía entonces. El secreto está en que la academia ha sido un referente de los negocios en Sanlúcar. Claro, y entonces nosotros, fue el tiempo justo, y vine, y a mí no me ha pesado nunca, porque qué cosa más bonita es que tu pueblo te quiera, y yo me siento querido. Claro. Es lo importante. Yo te oí, y permíteme Paco, porque te oí decir una vez que el artista nace con un pellizco y Dios te pedirá cuenta de ello. Sí. Bueno, esto es una pregunta quizás de manual, pero ¿piensas que el artista nace o se hace? El artista se puede hacer, trabajar en el arte y ser casi figura, pero en los genes ya viene algo que Dios da. Yo creo en Dios. Y viene algo que es lo que hace poner el vello de punta en la creación. El pellizco, ¿no? El pellizco. Lo que tenía Lola, ojo, y no siempre se baja, ¿eh? Muchas veces quieres tú hacer algo y no viene, porque eso es un duende que tiene piernas, igual no todos los días está ahí, pero se nace con algo. Ahora, también se aprenden técnicas, se aprenden muchas cosas que también combinadas se convierten en arte y en obras de arte. Y sí. El aprendizaje del día a día, el aprendizaje, la humildad, que no le puede faltar a la ciencia. Pero la humildad no le debe de faltar al que quiere aprender algo. Y sobre todo, como me has dicho antes, esas palabras de hace sí. años, Dios te pedirá cuenta, o eso que de es ello. Mucho mío. Pues sí, a cada uno nos pedirá.
A Julio Iglesias le pedirá por lo que ha conseguido, a mí me pedirá por lo mío y a ti te pedirá por lo tuyo. Lo que me refiero es que sí hay algo muy fundamental, que aquí no venimos solamente para lucro tuyo. Sí, Hay una cosa muy grande que está en todas las religiones y en todas las creencias, incluso si eres ateo es igual, que el prójimo cuenta mucho. Por eso te digo, se te pedirá cuenta en qué has empleado lo que Dios te dio. Como por ejemplo, el eslogan que está en la glorieta del silencio, que ahora le llaman la glorieta de los artistas, porque se colocó un monumento hecho por el loco, Manuel Silva, que tanto luchó porque se pusiese, pero murió antes de verlo colocado, y lo inauguramos con su hijo y con nuestra alcaldesa Irene, que le mando desde aquí un beso. Y entonces ese monumento dice abajo: aquel que su saber no comparte con los demás, su propia historia con él morirá. Entonces, si el artista tiene que enseñar, lo debe de dar todo. Si tiene que cantar, pues lo debe de dar todo cuando hace algo. ¿Y qué hace el artista si canta sin público? Os leo lo último que escribió papá, que él murió el 22 de marzo, ahora se van a hacer 13 años, y este soneto que escribió precisamente a Sanlúcar, como estamos hablando de nuestra nacionalidad, yo creo que la mayor patria que tiene uno es el pueblo donde ha nacido. Ya lo han dicho, no sé si García Márquez y otros, que lo mejor que puedes hacer para hablar del universo es hablar de tu pueblo, ¿no? Y este soneto que le dedicó a Sanlúcar decía así: huele a jazmín, a bogavante, a brea, a paciencia hortelana y campesina, a arcángeles de aceite en la cocina, a muchacha asomada a la azotea. Huele a limón, a gallo de pelea, a estero y a guitarra, a luz marina, a lance pescador, a voz salina que sube cuando sube la marea. A pergamino huele, huele a historia, a nombres que subieron a la gloria, a guitarra y compás, a sol poniente, a incienso y devoción. Huele a rosario, a navazo y trigal, a pan diario, a rosa y mirabrás. Huele a su gente. Eso es en un soneto lo que él decía que sentía y que vivía en Sanlúcar, que él era muy crítico, y entonces siempre está diciendo: ¿por qué esto? ¿Por qué la ha aparcado? ¿Por qué la acera? ¿Por qué no sé cuánto? ¿Por qué hay mucha gente en agosto? ¿Por qué la playa no se puede ir? ¿Por qué no sé cuánto? ¿Por qué en enero? Y yo decía: papá, que si tú lo que escribes todo es bonito, ¿cómo es posible que cada vez que yo hablo contigo nada más que hace ponerme... Dice: no me hagas sofistas, no me hagas sofismas ni nada, tú es que no sabes interpretar las cosas, porque él tenía una crítica interna por lo que quería que mejorara su pueblo, pero en lo que transmitía a los demás todo era esa sensación, como decía Ignacio, de positividad y de cosas que se podían hacer, y de un mensaje diáfano y con luz de lo que había sido nuestro pueblo, de lo que era y de lo que puede llegar a ser. Que a veces uno escribe lo que quiere que sea, ¿no? Y malea la realidad y escribe sobre la realidad que quiere y no la que tiene, ¿no? Y más te cabrea. Claro, y yo tengo eso en común con tu país. Yo soy muy crítico con Sanlúcar y con Andalucía, porque creo que existe potencial para ser de otra forma, ¿no? A lo mejor con poquitas cosas, ¿no? Tampoco hace falta... Claro. Hace falta mucho, ¿no? Y Ignacio, tú como buen lector, has sido lector, ¿qué crees, qué piensas que es, en qué se convierte alguien que lee? No solamente que lee, sino que sopesa, que compara, que opina. ¿Se convierte en un peligro, digamos, o adquiere, en este caso, la libertad individual? Bueno, un peligro depende de sí, qué es lo que haga, quiero decir, yo no creo que en el sentido un peligro para nadie. Además, yo tengo un concepto de la literatura en general y de la lectura en particular muy privado, ¿no? Yo leo lo que desea, yo leo mucho para mí y no voy por ahí diciendo lo que leo, pero bueno, fundamentalmente la literatura que empieza de niño, en una primera juventud, de niñez, es un mundo, ¿no? Eso de abrir un libro y decir: hostia, es que aquí hay un mundo, eso es fascinante, ¿no? Ese momento de descubrir
que hay un mundo y que te atrapa, que el que llega y empieza y lee no lo deja nunca en la medida de sus posibilidades del tiempo que tenga. Pero en la literatura hay un mundo distinto, varios mundos distintos, y hay distintas formas de hablar de la realidad, ¿no? Y también está la literatura como entretenimiento, como historia contada, y siempre como un placer, ¿no? Yo creo que todo el mundo debería de leer algo. Pero yo voy a arriesgar más, si me permitís, ¿eh? Yo sí creo que la gente que lee, que tiene cultura, que habla y que la transmite, es un peligro para determinado tipo de sociedad, para gente, pero supone un peligro. Tú, con este medio de comunicación, eres un peligro. Manolo, con su manera de exponer las cosas y con todo el conocimiento que tiene, es un peligro. Yo, cuando cuento determinadas cosas, soy un peligro. Raúl, con su radio, es un peligro. Ignacio, haciendo versos, es un peligro, porque todo depende de peligro para quién. ¿Para quién es el peligroso una boa en el bosque? Para siempre, para el poder, ¿no? ¿Para quién es peligroso un cocodrilo? ¿Y para quién es peligroso un león? Todo el mundo sabe quién es peligroso para sí. Luego, el decir, el hablar, y lo que decíamos antes del principio, la libertad de expresión supone un peligro para determinado entorno, porque hay cosas que no se deben decir o no gusta decirlo. Luego, el concepto de peligro no es simplemente que acabe con la vida de él, sino que supone una incomodidad. Vamos a poner peligro / incomodidad. Luego, el que transmite sus ideas y transmite su conocimiento está corriendo un peligro per se y está siendo peligroso para los demás. Y uno de los clásicos que no hemos olvidado de ese siglo de oro, Fray Luis de León, que para mí escribe como nadie, era un peligro. Pero era un peligro para la Inquisición, que lo metió 5 años, creo, ¿no? Estuvo preso solo por el hecho de traducir la Biblia del hebreo al castellano. Claro. Es curioso. Vamos, yo no sé, me corregirá el historiador, yo creo que lo metieron preso porque era un judío converso, probablemente. Porque le tenían hambre. Le tenían hambre. En estos casos, lo menos el casus belli, lo más en las ganas de belli. Yo creo que ya encontraremos la razón. Hombre, claro, no ande, ¿no? Que cace ratón el gato. No es igual color que tenga que decía. Sí, pero todos los grandes, yo creo que todos los grandes escritores, los grandes intelectuales, era un peligro, se convierten en un peligro. Se me viene, por ejemplo, estoy leyendo ahora Santo Tomás de Aquino, ¿no? Sí. Cuando él, yo estoy leyendo Fray Luis de León, precisamente. Cuando introduce a la filosofía en la Universidad de París, Aristóteles, que estaba prohibida, se convierte en un peligro. Pero Sócrates es un peligro. Claro. O sea que sí, para su uso, claro, pero bueno, y después de muerto, y después... Y Aristóteles tiene que salir por pata y encerrarse en la isla santuario de Eubea, porque también están a punto de matarlo, ¿no? Y a Platón, que no es muy santo de mi devoción, lo venden como esclavo. Y están a punto de, en un mercado oriental, hubiera terminado en Dios sabe dónde y Dios sabe cómo. Lo que pasa es que sus discípulos hicieron una colecta y lo rescataron. Porque evidentemente eso fue un secuestro, ¿no? Doctor Ismael Serrano, que el hecho de vivir dejaba secuelas. Yo te pregunto que qué triste sería la vida de un artista, de un creador, de un literato, de un escritor, sin una vida llena de secuelas, ¿verdad? Madame Colette decía algo parecido en un diálogo de una de sus novelas, que se encuentra con una amiga al cabo del tiempo y la ve muy estropeada y dice, ¿qué es lo que te ha pasado? Y dice, me ha pasado la vida. ¿Me ha pasado la vida? Pues yo creo que sí, ¿no? Scott Fitzgerald decía que él estaba tan ocupado escribiendo que no había tenido tiempo de vivir y se iba inventando una vida, ¿no? O sea que al final la vida es lo que nutre, ¿no? Todo la literatura, ¿no? Todo viene de la experiencia, ¿no? Eso que bueno, hay una vertiente poética que es la poesía de la experiencia que quiero decir, claro, que es absurdo que haya una vertiente cuando la poesía y la literatura de la experiencia lo es toda, ¿no? Sí, lo que pasa es que no se sabe exactamente si verdaderamente estamos contentos con la vida de cada uno o no. Bueno, el que escribe probablemente busque una vía de escape, ¿no? Claro, y fíjate la cantidad de deseos y de peticiones que se hacen a la luna llena, que se hacen el 31 de diciembre, que se hacen el 1 de enero. Eso en el fondo está significando una sensación de inconformismo o de
Eso es consubstancial, desazón profundo, al espíritu ¿no? humano. Yo creo que claro, eso es o sea, que tú dices, inevitable. me va a cambiar la vida, ¿no? Cuando esa opinión está generalizada, me va a cambiar la vida, quiere decir que no estás satisfecho con la que llevas. Claro. Y entonces cuando dice Ignacio que sí, que lo que me ha pasado es la vida, el problema es si la vida te pasa por encima y te arrastra y te machaca. Eso es lo que ha de evitarse, y yo creo que, entre otras cosas, como tú estás haciendo siempre, se evita charlando mucho, teniendo buenos amigos, debatiendo y haciendo, como se suele decir, terapias de grupo, porque al fin y al cabo, cuando cada uno charla y dice lo que lleva dentro, pero escucha al otro y se sacan conclusiones, eso no es la Mi estimado amigo y presidente de la Asociación de Médicos, Artistas y Escritores de Sevilla, Nicolás Monardes, mi querida compañera médico, compañeros que fuimos de estudio en la Facultad de Medicina de Sevilla, actualmente la vocal de Acción Social, a todos cuantos habéis dejado vuestra casa por estar con nosotros durante unos momentos en los cuales vamos a hacer un homenaje a esa hazaña única en la navegación de la humanidad. La hazaña que es necesario recordar, y lo estamos haciendo nosotros, unidos de la mano, Sevilla-Sanlúcar, Sanlúcar-Sevilla, nunca mejor aquella expresión de los reyes, tanto monta, monta tanto. Lo importante es que hemos formado un proyecto que se llama, como bien decía anteriormente mi presidente, los sellos de correos de la primera vuelta del mundo, en la cual ya hay 12 sellos editados, ¿no? Y hay una petición tremenda por los sellos, y nosotros pensamos en ese proyecto hacer más presentaciones de sellos. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí y no en otro sitio, como diría aquel, como comprenderéis, ¿no? Las notas de humor siempre son importantes en una presentación de un conferenciante con una seriedad y una valía como es don Rafael Montaño García. Hemos organizado en este proyecto, por lo pronto, 4 conferencias. Esta es la primera. 2 serán en abril y la última en mayo. Todas ellas van a tener como fin traer a la memoria y traer al público, a los asistentes, algo que no es común, algo que no se ve todos los días en la revista, ni se ve expuesto. Por ejemplo, esta colección, no es fácil tener acceso a este tipo de colección. Luego, la del 11 de abril, si mal no recuerdo, es la presentación de un descubrimiento de una pintura o de una escultura, Rafael. Una escultura de Martínez Montañés. Que se hizo importantísima. Y ustedes dirán, bueno, pero escultura, etiquetas de vino, pues mire usted, es que todo es importante, todo aquello que ha girado alrededor de la vuelta al mundo. Y ha girado alrededor de la vuelta al mundo el vino, porque cuando salieron esos barcos, yo tengo apuntado aquí porque mi memoria me falla, y será don Rafael Montaño García el que explicará mejor toda esta serie de cosas, porque él es un investigador, ha sido investigador y lo seguirá siendo durante muchos años, de la enología, de la vinicultura del Marco de Jerez. Sabe como nadie sobre el olor, sobre todas las características organolépticas de los vinos del Marco de Jerez. Él tiene ese coleccionismo de etiquetas que titula Un mundo de color y que hoy nos va a presentar. E insisto, ¿por qué etiquetas del vino? Bueno, por una sencilla razón. Y es que en los barcos que partieron en esa circunnavegación habían 356 botas de vino y 400 odres. Muchos litros de vino, tanto que puestos al precio de hoy en euros serían 60.000 euros. Sí, es verdad que la colección está compuesta por 60.000 etiquetas, 60.000 piezas. No todas son cromolitografías, de esas se pueden extraer 8 o 9.000 piezas que sí son del siglo XIX y que marcan toda la tendencia iconográfica
y cromolitográfica del siglo XIX. Es una enciclopedia. Los artistas gráficos la usaron como soporte publicitario y muestra cómo los bodegueros, los almacenistas de vinos, los vitivinicultores se fueron adaptando a los nuevos tiempos que iban surgiendo, ¿no? Que se iban dando según la nación en ese momento, ¿no? Los cambios políticos. Y es lo que vamos a ver. A mí me surge desde muy joven. Yo con 13 años ya empiezo a coleccionar, pero claro, de una manera un poco de principiante, ¿no? Me acuerdo que mi tío, que fue el gran impulsor de esta colección conmigo, él llamaba a las puertas de la bodega y no necesitaba decir quién era. Llamaba a la puerta y decían desde dentro, ¿quién es? Y decía, gente de paz. Y la puerta de la bodega se abría. Yo seguí con ese gente de paz. Lo que pasa que solamente también le añado el carácter de la investigación, le añado el carácter de saber y de conocer qué es lo que tengo en mis manos para poder enseñar al mundo, que no es solamente una etiqueta de vino que puede enseñar o mostrarnos una imagen, sino que es verdaderamente las artes gráficas que ilustraron a la España del 19 y del 20. Es la formación de la bodega exactamente como una industria moderna. Javier Maldonado Rosso, en su magnífico libro y tesis, La formación del capitalismo en el marco de Jerez, ya hace un repaso magnífico de este último punto, de cómo la bodega va pasando de una industria, o digamos de un negocio familiar y todavía rústico, si se me permite la palabra, a un negocio ya terminado, a una industria moderna. ¿Cómo se consigue? Pues se consigue con alambiques propios, con una tonelería propia, con empleados a sueldos, escritorios, una red comercial. O sea, se cierra el círculo, ¿no? Para que una empresa como una bodega sea autosuficiente. Bien, las primeras etiquetas que se conocen y que empiezan a embotellarse en España son etiquetas que vienen de la firma de los señores González y Dubós. Sanluqueños ambos de nacimiento, aunque sus bodegas están en Jerez. Quizás el nombre de González y Dubós ahora mismo no suena demasiado, pero si os digo que esto es González Vías, sí. Manuel María González Ángel, Juan Bautista Dubós López de Haro originan esa primera empresa de vinos de exportación, crianza y exportación de vino, pero la hacen en Jerez de la Frontera. Estas primeras etiquetas, según mis estudios, son las primeras. No conozco piezas más antiguas de estas. La podemos ver de una manera tosca. Todavía la litografía, la cromolitografía no está demasiado conseguida. Vemos que todavía le falta por evolucionar. En este caso vemos dos etiquetas muy interesantes, una de manzanilla, otra de EAS Indian Sherry, que es lo que decía antes mi amigo, lo que decía Alberto, cuando hablábamos de esos vinos mareados. Actualmente el Indian Sherry es un vino que se hacía en los viajes transatlánticos y que actualmente la bodega lo vuelve a recuperar. En este caso, las dos etiquetas que estamos viendo en pantalla son etiquetas que no están hechas en España. En ese momento parece ser que, al ser algo bastante más novedoso, todavía no se había implantado empresas que pudieran hacer este tipo de trabajos litográficos para vestir el vino, y se tienen que ir, en este caso, a la empresa de Gustave Nissau. Es una empresa que funciona entre 1850 y 1872 para ilustrar estas etiquetas. Estas etiquetas se hacen gracias a los premios que consiguen González y Dubós en la Exposición Nacional de Agricultura de Madrid de 1857. Aquí podemos ver otra imagen. En este caso es una lámina sin recortar de piezas originales de la litografía alemana, una litografía que se fundó en Cádiz en 1861 con sede en Sevilla, y que, hay algunas piezas de González y Vías. En este caso ya el señor Dubós había fallecido, ya la bodega se había asociado con Robert Blake Vías, y son piezas de la década de 1860-1865. Esto lo pongo porque es un pequeño paso para que podáis ver cómo va evolucionando el trabajo litográfico. Seguimos viendo etiquetas todavía poco conseguidas, con colores todavía poco conseguidos, poca definición, poco realismo, pero que todo iría cambiando en los siguientes años.
Aquí ponemos la década de 1870 con unas piezas de Huistremundo de Loma y del señor Francisco Nicolau, con fábricas de licores y aguardientes del puerto de Santa María. Sigue todavía siendo... Vemos que durante los años 50, 60 y 70 las piezas siguen siendo bastante toscas y poco conseguidas. Bien, antes dije que según mis estudios, las primeras etiquetas que llegan o las primeras cromolitografías que llegan como soporte publicitario al marco de Jerez lo hacen en 1850. Primero porque los coleccionistas, no solo yo, sino otros muchos, no hemos podido catalogar piezas más antiguas de 1857, 1858. Y hay un dato muy interesante, que es que la mayoría de las empresas litográficas que se dedican a los trabajos litográficos, en este caso a la estampación de etiquetas comerciales, empiezan a fundarse todos alrededor de 1850. Aquí tengo una selección de cartas comerciales. Fíjense también la maravilla, ¿no?, del trabajo litográfico que tenía en caso una carta comercial de la época. Son cartas donde, en este caso de empresas litográficas de Málaga, donde, en sus escritos podemos ver el precio que llegan a adoptar con bodegas y tal, en el precio del tinte, de la elaboración de las piezas. En este caso tenemos unas láminas comerciales de Fausto Muñoz, que se funda en 1856. Tenemos... otras piezas de Rafael Alcalá, en litografía jerezana, imprenta de Francisco Rodríguez. Aquí los señores de Manuel Hurtado, situados en Jerez de la Frontera. En Sanlúcar encontramos a Viuda de Oña, a Luque y compañía, la revista Médica Bomba. Es un claro ejemplo de las empresas que empiezan a surgir alrededor. Hombre, evidentemente, no solo al calor de los vinos, pero sí de la publicidad. Las empresas empiezan a utilizar el formato publicístico, el formato de la publicidad. En este caso, la mayoría de estos dibujos vienen evidentemente de la prensa histórica del momento, de las grandes revistas del momento, el semanario, ilustrado, ¿no?, El Mundo Ilustrado, El Siglo Ilustrado, semanarios pintorescos y costumbristas del XIX, que era un soporte importantísimo para los dibujantes y pintores del momento. Ellos también utilizaron la etiqueta de vino como ese soporte publicitario para dar rienda suelta a sus trabajos de diseño. Cuando hablábamos antes de esa publicidad engañosa, aquí vemos un claro ejemplo, Elixir Alfonso XII. Bueno, esto estaba prohibido, la imagen del monarca no se pudo utilizar en un formato de publicidad para los vinos hasta 1910, que lo consigue Manuel Fernández de Bobadilla con una historia muy simpática. Tiene la primera orden real para utilizar ese formato. Pero bueno, evidentemente ya en 1875 o 76, que puede ser esta etiqueta, de un elixir, de cual no se marca el nombre de la bodega, es una etiqueta genérica, pues bueno, es una manera de darle caché a un producto que, bueno, con la palabra elixir cualquier cosa podía encontrarse dentro de la botella.